lo hemos hecho cantándote, Señor. Recibe nuestra adoración a través de nuestros cánticos, Señor. Ahora vamos a adorarte, Señor, escuchándote. Y no solo eso, vamos a aplicar lo que nos digas a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí en este servicio para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes que se siente, salude a alguien que no es de su familia. No, está bien. Vamos buscando el libro de Génesis. Vamos buscando el libro de Génesis, capítulo 1. Ya estuvimos viendo la creación el día 1 y ahora vamos a empezar con el día 2. Recuerden que estamos aquí viendo los miércoles el libro de Génesis y le estamos llamando a esta serie Orígenes y estamos viendo el principio, que son los primeros 11 capítulos, pero la serie se titula Orígenes y estamos ahí en Génesis. A ver si recuerdan. ¿Puede sentarse? A ver si recuerdan Génesis, ¿qué significa? A ver si recuerdan. Generaciones. Hoy vamos a empezar desde el versículo 6. Recuerden que el libro se llama El Principio porque los judíos ponían el título de la primera frase a los libros. Y la primera frase del libro es en el principio. Por eso se llama así. Por eso le dicen así, pero la palabra Génesis significa generaciones. Eso lo tengo que aclarar siempre porque la gente por años nada más cree que eso significa, pero no. Génesis es creaciones, generaciones, los orígenes. Aunque el título original debería de ser el principio. Pero en el tiempo de cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, antes de que naciera Jesús, le pusieron un título que es como los griegos hacen, nosotros hacemos como los griegos, que es ponemos el título de acuerdo al tema. Pero el título en sí, el original, es en el principio. Ahora, ¿es pecado que se llama Génesis? No. Nada más es formas de cómo hacían las cosas los hebreos y cómo se hacían las cosas los griegos. Por ejemplo, nosotros escribimos como los griegos. Los griegos escriben de izquierda a derecha, ¿no? Nosotros lo hacemos de izquierda a derecha. Los hebreos escriben de derecha a izquierda. Algo muy raro, ¿no? Pero sí, ellos comienzan de aquí y terminan acá. Es algo que tenemos que entender para entender esas cosas que suceden en los libros y situaciones que pasan y uno tiene que saberlas. Y pues mi trabajo es ese, enseñarles. Empezamos desde el versículo 6. Recuerden, la creación, día 2. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Aquí, esa palabra expansión es la palabra
firmamento, que simplemente significa extensión, una expansión. Y lo que se está refiriendo es a la atmósfera, esa atmósfera que nosotros conocemos, que es la palabra cielo. Por eso habla de la palabra expansión de los cielos en el versículo 8. Así que expansión, la atmósfera, debe entenderse cielo. Así que este pasaje está hablando del firmamento que se encuentra entre las aguas. Había agua por encima del firmamento y había agua por debajo del firmamento. Las aguas debajo del firmamento, debajo de la atmósfera, serían los océanos y los mares. Y las aguas de arriba se refiere a esa capa de vapor que existía por encima de la atmósfera en ese momento. En esta vasta y densa capa de agua, la vemos colapsar en el capítulo 6, y esta fue lo que produjo el aguacero torrencial del diluvio. ¿Se han leído esa historia, no? Por lo menos la han escuchado. Una cosa que parece hasta mitológica en los primeros capítulos de Génesis son las edades. La gente vivía por más de 900 años. Qué bonito, ¿no? 900 años. Pero después del diluvio, la vida del hombre disminuye y después comienzan a vivir 100 años. 100, 120, 130, 140. Pasa de 900 años a vivir nada más entre los 100 años. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la diferencia entre años? ¿Por qué la diferencia entre la esperanza de vida? Curiosamente, la capa de vapor que existía antes del diluvio tenía efectos positivos muy significativos en la Tierra. La presión atmosférica que había era significantemente mayor que la que hay hoy, lo que habría llevado a que hubiera más oxígeno en el torrente sanguíneo de los seres humanos y de los animales. Y la mayor presión también había retrasado el crecimiento de los virus, así que redujo las enfermedades. La capa de vapor protegía la Tierra de todos los efectos nocivos de la radiación solar y cósmica que recibimos el día de hoy. Así que la capa de vapor que había, esa capa permitió un crecimiento vegetal y la nutrición eran suficiente para apoyar toda la vida animal. Esa capa actuó como un invernadero. ¿Se han visto los invernaderos? Que tienen un techo, le ponen un techo. Ok, así era antes del diluvio. Por eso las personas vivían más. Y después de eso comenzamos a vivir menos y menos y menos. Por eso ahora entendemos por qué es que ya no llegamos ni a los 100. Y si alguien llega a los 100 años, eso es increíble para nosotros, ¿no? 100 años, wow. No, en el tiempo antes del diluvio vivían 900 años, fácil. Estaban chamacos todavía. Estaban jovencitos. ¿Cuántos años tienes? 500. No, chamaco, está joven. Qué bonito, ¿verdad? Ahora llegamos a la creación día tercero. La creación día 3. Leemos desde el versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género,
que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. En el tercer día vemos emerger la tierra seca y la vegetación. Algo que tenemos que notar aquí es que Dios formó a las plantas, las creó completamente ya hechas. O sea que las plantas fueron primero y después las semillas. No fue la semilla primero y después las plantas. Las plantas fueron primero dando sus frutos y la semilla después. Ahora, si Dios hubiera plantado la semilla en el suelo de la tierra, esta no hubiera estado lista para que los pájaros la comieran en 2 días después que iban a ser creados. Nuestro Dios planea todas las cosas bien. Sabe bien hacer las cosas. Claro que esto, hermano, no aplica a la tierra, no solamente aplica a la tierra seca y a la vegetación, también esto aplica a las plantas que hay en el mar. Porque en el mar hay plantas. Y 2 días después iba Dios a crear los peces. Así que eso ya tenía que estar listo, porque ¿cómo se iban a alimentar los peces? Pero tenemos que ver 2 cosas que acabo de mencionar. Y nos debe dar una pista sobre algo de la creación. Les acabo de mencionar que cuando Dios creó las plantas, Él hizo las plantas primero y no la semilla. O sea que Él sacó de la tierra una planta completa. Así que si uno de los árboles que Él plantó, que Él formó, que Él creó, lo hubieran cortado, usted hubiera visto muchos anillos en ese corte, que es como los científicos dicen que cuentan cuántos años tiene el árbol. Así que ¿cuántos anillos tendría un árbol en ese día que Dios lo creó? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que ese árbol Dios lo creó ya así, grande. No lo puso en el suelo y comenzó la semillita a crecer. No. Lo primero que Él creó ya venía formado. Cuando Adán fue creado, ¿de qué edad se miraba? No sabemos. Lo que sí sabemos es que no era un infante. No sabemos cómo se miraba de edad, pero que no era un infante sí sabemos. El punto es este. En esta etapa de la creación, Dios creó las primeras cosas con una edad aparente. Eran maduros, eran completos, perfectos en su creación. Así que, como acabamos de ver, las plantas se cultivaron en el suelo. ¿Pero qué es el suelo? ¿De dónde vino la tierra? Es el producto del desgaste de rocas. Un proceso que toma muchos años por envejecimiento normal. Y por eso es la confusión con la evolución. Y esto nos lleva a la conclusión que aunque la tierra es joven, parece simplemente vieja, porque así la necesidad lo demandaba. Porque nuestro Dios pudo crear la tierra con una apariencia antigua, apariencia vieja. Porque así se necesitaba que se creara en ese momento. Ya lo que digan los científicos y todas esas cosas, pues eso ya es de ellos. Pero Dios creó las cosas así, ya con una aparente edad. Ese es nuestro Señor.
Ahora llegamos al día cuarto, a la creación día 4. Leemos desde el versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. En el cuarto día, Dios creó las luces celestiales, las estrellas, el sol, la luna. Y ahora vemos aquí que hay un problema, porque los versículos del 3 al 5 nos dijeron que en el primer día hubo luz antes de la creación del sol, porque el sol fue creado el día cuarto. Cuando Dios dijo sea la luz en el primer día, eso fue la luz en su naturaleza intrínseca. Noten ahí en el versículo 14 que las luces celestiales no se eran solamente para alumbrar la tierra, sino también para señales y estaciones, para días y años. Los antiguos miraban a los cielos como su pieza para ver los tiempos. El calendario se guardaba al ver los cielos. Esto era crucial para ellos, porque ellos eran una economía agricultural, y las estaciones de sembrar y cosechar era su forma de vivir. Todas las culturas antiguas, hermanos, han elaborado registros exactos y procedimientos para calcular el tiempo del año. Todas las culturas lo han hecho y han podido hacerlo con llevar el tiempo con el sol y la luna. Ahora, como su economía estaba atada a los tiempos de los cielos, la astronomía se convirtió en la primera ciencia, pero también fue una de las primeras religiones. Comenzaron a ver a las estrellas y al sol como que daban poder, y estas tenían mucha influencia sobre ellos. A estas lumbreras sol y luna, porque las personas miraban a la luna y al sol como dioses. Nosotros entendemos que cuando dice la lumbrera mayor es el sol, y la lumbrera menor es la luna. Pero Moisés no se las menciona a los israelitas en el desierto, porque todas las naciones, incluyendo los israelitas, creían que el sol era Dios y la luna también. Por lo tanto, él dice, no lo voy a mencionar, porque van a adorarlo. Y aquí el único que se adora es a Dios, a Jehová. La Biblia nos dice claramente que todos estos cuerpos celestes han sido creados por Dios. ¿Para qué? Para manifestar su gloria, nada más para eso. Pero mire lo que dice Romanos 1, del versículo 19 al 25. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. El culto del hombre a la creación, en vez de adorar al Creador, es una evidencia de la depravación del hombre. Considera adorar al sol, la luna y las estrellas. Muestra el fruto del hombre. La relación, hermanos, entre la ciencia y la religión falsa es más cercana de lo que creemos. Por eso Dios hizo las lumbreras después de la creación de las plantas, porque Él quiere decirle al hombre que solamente son herramientas, señales para ser usadas, no divinidades para ser adoradas. Por eso fueron después que las plantas. Es interesante ver algo, que el calendario antiguo estuviera basado en un año de 360 días. Ese era su calendario, 360 días. ¿Y sabe por qué? Porque si no fuera así, tuviéramos un problema con el ciclo de plantamiento, de plantar. Y esto todavía lo vemos en nuestros tiempos. Lo vemos en el ciclo de 360 grados. ¿Sí recuerdan eso? El círculo tiene 360 grados. ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? 60 segundos que da la vuelta completa. Pero algo cambió. Algo sucedió en algún punto que se agregaron los 5 días que ahora tenemos en nuestro calendario. Ahora, ¿qué sucedió para que se agregara estos días al calendario original? Esto lo vamos a estar viendo mientras nos estamos metiendo más profundo en Génesis. Así que no falla para que lo pueda aprender. Ahora entramos al día quinto, la creación, día 5. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. En el día quinto, entonces, vemos la creación de la vida marina y de las aves. Note que en el versículo 21 tenemos la palabra creó, y esta es la palabra bará. Si recuerda, lo estuvimos viendo en el primer día. Esta palabra se usa aquí porque Dios está haciendo algo totalmente nuevo y único. No se está copiando de nada. No está agarrando de allá para hacer algo acá. Lo está creando nuevo y único. Él está creando vida animal consciente. Y note que también Dios bendice a las criaturas del mar y las aves, y les dice que se reproduzcan llenando la tierra con su presencia. Dios, nuestro Dios, está en la vida. Y parte de la vida es la reproducción de más vida. Por eso es que Dios bendice a los animales, porque Él quería que ellos conocieran su favor mientras pasaban a ser parte de su revelación de vida. La Biblia dice que Dios creó a la misma vez los peces del mar y las aves del cielo. En ningún lugar en la Biblia encontramos que los peces y las aves existen
porque se evolucionaron a través de millones de años. No lo va a encontrar, porque no fue así. No hubo otro proceso. La vida de los peces, de las aves y de los monstruos marinos surgen porque Dios así lo mandó. Amén. Las culturas paganas se entregaron a la adoración de las criaturas. Y eso no lo hicieron porque eran ignorantes, sino por el resultado del pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos, que acabamos de leer en los versículos 21 y 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo lo habla claramente de lo que sucedió. La orden de Dios en el quinto día fue que señorease, que quiere decir que reinase, que reinara sobre las criaturas de la tierra, no que las adorara. El hombre fue creado para adorar a Dios y solamente a Él, a nadie más. Solo se debe de adorar a Dios. Ninguna otra criatura debe de adorarse. No importa qué criatura es, no importa si es un hombre, no importa si es un animal, un ave, un pez. No hay una criatura que debe de adorarse. Al único que se debe adorar es a Dios. Es a Jehová. Él es el único. No podemos inclinarnos ante nadie, solo ante Dios, porque Él es el creador de todo el universo y Él se merece toda nuestra adoración. Amén. Llegamos entonces al día sexto, la creación día 6. Vamos a leer Génesis 1, versículos 24 y 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora vemos la creación de las últimas criaturas. Y la palabra aquí nos describe todo, desde los insectos hasta los reptiles y los mamíferos. Pero note el énfasis sobre los tipos que vemos a través de este capítulo. Habla de tipos o géneros o especies. Mientras Dios está creando las plantas y las criaturas vivientes, Él los crea de acuerdo a su tipo. Y les dice que se reproduzcan de acuerdo a su tipo. Y este, hermanos, yo creo que es el Espíritu Santo respondiendo a la teoría de la evolución, la cual tiene formas de vida más simples que dan lugar a formas de vida más altas y más complejas durante largos periodos de tiempo. Dice, esto era muy simple acá, la evolución dice ahora llega a formarse en algo más complejo. Porque según esa teoría de la evolución, la vida pasa de un estado de menor complejidad a un estado de mayor complejidad. Una especie le da lugar a otra a través del proceso de mutación y el mecanismo de selección natural. Esa es la teoría de la evolución. Según la Biblia, Dios creó las plantas y animales en tipos fijos. Puede haber mucha abundancia de variaciones dentro de un tipo, pero va a permanecer fijo dentro de esa criatura. Les voy a dar un ejemplo. Conocemos los perros, ¿verdad? Hay muchos tipos de perros. ¿Sí o no? Hay muchos tipos de perros. Pero
Un perro es un perro. Sí. Un perro no se convierte a través de los años en un gato. Ese es el ejemplo de la teoría de la evolución. Dice, van a pasar millones de años y después de ser perro pasa a ser gato. Claro que no es así. El perro va a ser perro, siempre. No va a mutar. No va a estar en ese proceso de mutación para llegar a ser algo más. Por muchos años que pasen. Esa es la teoría de la evolución. Por eso esa teoría es incorrecta. Porque Dios hizo los perros. Y los perros son perros. Y de aquí a 1000 años, perros. 1.000.000 de años, perros. Algunos feos, algunos bonitos. Pero siguen siendo perros. Algunos pequeñitos, algunos grandes. Pero no va a pasar a ser gato. El gato es gato. Y ya. Mira lo que dice Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí todavía es el sexto día, pero ahora llegamos a la creación del hombre, y las cosas se vuelven más complejas. Mira que dice Dios, hagamos. ¿A quién le está hablando? No pueden ser a ángeles, porque el hombre no está creado a la imagen de los ángeles, y no vemos a ningún ángel involucrado en el proceso de la creación hasta el día de hoy. Hasta el sexto día no hemos visto ningún ángel involucrado, así que no está hablando no está hablando con ángeles. Lo que sucede es que Dios el Padre está hablando aquí a los otros miembros de la Trinidad. Vamos a llegar al tiempo donde vamos a estudiar la Trinidad. El hombre, y cuando hablo del hombre es la humanidad, es único en la creación de Dios porque lleva la imagen de Dios. Él es moldeado en la creación, moldeado por Dios de una forma que a los animales no se les moldeó. El hombre tiene conciencia moral, posee la razón, pero el hombre tiene aún más que la imagen de Dios. Y esa imagen también está en la semejanza de Dios. Hermanos, el hombre no solamente posee una conciencia moral, él sabe lo correcto y lo incorrecto. El hombre sabe lo bueno y lo malo. Un animal no lo sabe. Ellos no entienden acerca de eso. Él no posee la capacidad intelectual de Dios, sino que su pensamiento está en la misma vena como los pensamientos de Dios. Solo un Dios soberano pudo haber creado un ser que refleje las características de su creador. Solo Él lo pudo hacer. Cuando dice imagen de Dios, lo hace para separar al hombre de las otras criaturas. El hombre tiene el privilegio de adorar a su creador como ninguna otra criatura lo puede hacer. Aleluya. Es un privilegio que Dios nos dio, adorarlo como ninguna otra criatura lo puede hacer. Amén. Creo que nosotros, los humanos, no entendemos eso, que es un privilegio adorar al Señor. Es un privilegio venir hoy aquí y adorarlo. Aleluya. Es un privilegio adorarlo en mi casa. Es un privilegio cuando voy adorándolo en mi carro, cuando estoy en mi trabajo. Es un privilegio que las otras criaturas no tienen. Y tenemos que valorar eso. Amén. Tenemos que valorarlo. Es un privilegio adorar a nuestro Creador. Aleluya. En cuanto Dios pone su intención de hacer al hombre, Él dice que esta criatura que Él va a crear va a estar sobre todo el resto de la creación. Él dice que va a tener todo el dominio sobre el reino animal.
Y esto establece algo en la creación. El rango, el ranking en las relaciones. Vayamos entonces al versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Volvemos otra vez a la palabra creó, que es la palabra bará. Esta es la tercera vez que encontramos esta palabra. Se usó en el versículo 1, se usó en el versículo 21 para la vida consciente de los animales y ahora se usa para la humanidad. Y lo que es crucial aquí es que vemos que mientras el hombre puede compartir alguna de las fisiologías de los animales, él es algo completamente nuevo y único en el orden creativo de Dios. Él posee un nivel de vida y existencia que no se comparte con los animales. El hombre es único y así lo hizo Dios. Y el énfasis en este versículo está tanto en la singularidad de la creación del hombre como el hecho de que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Por eso la frase final es aún más interesante, porque nos dice que esta imagen incluye tanto al varón como a la hembra. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Y por lo tanto, ambos poseen el Espíritu de Dios. Y tienen la capacidad de tener comunión con el Creador. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Cada vez que estudio este capítulo me deja más y más impresionado. Vamos al versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios bendice al hombre y a la mujer, Él les dijo que fructificaran y se multiplicaran. La palabra fructificar tiene que ver con fertilidad. Dios creó al hombre como varón y hembra para que se cumpliera ese mandamiento. Y escuche bien esto. Las personas del mismo sexo no pueden procrear. Esto no puede suceder. Por eso Dios lo creó varón y hembra. Por eso dijo que se fructificaran, porque tiene que ver con fertilidad. Dos personas del mismo sexo no pueden procrear. Y ese es el problema con Dios. Por eso Dios habla de que es abominación. Porque en el momento que una pareja del mismo sexo se juntan, hasta ahí llegó la procreación de más imágenes de Dios en ese mundo. Ese es el problema. Porque Dios dice: estás parando que haya más imágenes mías en el mundo. Porque ustedes dos no pueden procrear imágenes mías. Esa es la razón por la cual Dios la tiene como pecado. Ahora, la palabra multiplicados, Dios creó al hombre con la capacidad de multiplicarse. ¿Sabían que a los ángeles no les dio esa capacidad? Los ángeles no se pueden multiplicar, nosotros sí. Tenemos un gran privilegio. Los ángeles, que se supone que son más que nosotros, no son más que nosotros en ese sentido. Solo nosotros tenemos esa capacidad. Ellos no. Y dice: llenad la tierra. Hermanos, si el hombre vive por los principios bíblicos de justicia y mayordomía, este planeta Tierra fácilmente podría acomodar a varios millones de personas, sin ningún problema y sin ningún peligro. No va a haber ese miedo
al peligro, al medio ambiente. ¿Sabe cuándo viene el peligro? Cuando la gente se olvida de Dios y busca sus propios intereses. Ahí es cuando viene el peligro. Vayamos a los versículos 29 y 30. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Antes del diluvio, la dieta del hombre y los animales era vegetariana. No fue hasta después del diluvio que Dios dio permiso al hombre para que se comiera una hamburguesa. Antes de eso eran vegetarianos, puros vegetales. Era mejor, por eso vivían más también. Leamos el último versículo del capítulo 1 de Génesis. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Al final de cada paso de la creación, Dios dio un elogio, una buena palabra. La perfección y la armonía de la creación hicieron que el Creador la declarara buena en gran manera. Amén. Dios controla absolutamente todas las cosas. La Biblia, la Escritura, no permite la teoría de la evolución. Todo fue hecho de manera sobrenatural por Dios. Por eso le adoramos, porque Él es Dios todopoderoso. Amén. Todo lo que Él hizo, lo hizo porque Él tiene poder. Sobrenatural. No lo puedes creer, sí, porque es sobrenatural, pero ese es nuestro Dios. Todopoderoso. Amén. Al Dios que adoramos, dice un canto, todopoderoso. Incline su rostro. Señor, tú eres un Dios todopoderoso. E hiciste la creación como tú sabías que iba a ser lo mejor. Entendemos, Señor, que tú fuiste y planeaste todo y lo moldeaste como tú quisiste. Y nosotros no te vamos a faltar al respeto, diciendo que esto sucedió por una evolución de tiempo. Sabemos que fuiste tú, Señor, y por eso te adoramos. Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de adorarte. Gracias, Señor, porque pensaste en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tener nuestros brazos, las palmas hacia arriba y nos vamos a despedir con la bendición del Números capítulo 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios me los bendiga.